En este vídeo voy a hablar de los errores más frecuentes en la curación del TOC, de acuerdo a mi experiencia ayudando a personas al salir del TOC. El primero y uno de los más habituales es la incapacidad de la persona para reinterpretar sus pensamientos intrusivos. ¿Qué significa su capacidad para reinterpretar los pensamientos intrusivos? La incapacidad para ver desde un punto de vista cognitivo, racional, intelectual, sus pensamientos desde punto de vistas, consideraciones distintas a las que esa persona tenía anteriormente. Y esto se relaciona estrechamente con la falta de flexibilidad psicológica. La flexibilidad psicológica es la capacidad que tiene una persona para cambiar su forma de interpretar o de ver las cosas. Es decir, la facilidad que tiene una persona para ver las cosas desde puntos de vista distintos, para cambiar sus opiniones, sus consideraciones, sus interpretaciones, sus relatos mentales, sus historias que ha generado en torno a un pensamiento o en torno a una vivencia. Es decir, la facilidad que tiene una persona para tener una mentalidad abierta a otros puntos de vista, aplicado sobre todo a los pensamientos intrusivos. Entonces, las personas con mucha flexibilidad psicológica suelen mejorar mucho más rápidamente que las personas que tienen poca flexibilidad psicológica. ¿Por qué? Pues simplemente porque tienen más facilidad para cambiar los relatos mentales problemáticos, las interpretaciones problemáticas que han generado a partir de la aparición en su conciencia de un determinado pensamiento negativo. Y evidentemente la flexibilidad psicológica es algo que se puede practicar y se puede aprender, porque al final es una habilidad y con la práctica mejora. Pero no es realista pensar que una persona de una semana para otra va a pasar de tener poca flexibilidad psicológica a tener mucha flexibilidad psicológica. Al final, este proceso de cambiar la interpretación y la visión que una persona tiene de sus pensamientos o de su TOC, de las obsesiones respecto a las cuales está atrapado, es algo que se hace en psicoterapia. Es uno de los principios básicos de la terapia cognitivo-conductual. Y las personas que más fácilmente cambian esas interpretaciones problemáticas, más fácilmente comienzan a mejorar. Este sería uno de los errores más frecuentes en el proceso de curación. La dificultad o la incapacidad que tiene una persona para reinterpretar los pensamientos una vez un psicólogo le enseña puntos de vista distintos a los que él tenía respecto a la visión de sus pensamientos intrusivos o respecto a las posibles implicaciones de sus pensamientos intrusivos. Otro error muy frecuente es no cambiar creencias problemáticas. Muchas veces los pensamientos intrusivos son el reflejo de un miedo que subyace a esos pensamientos intrusivos, y ese miedo es el resultado de un conjunto de creencias. Porque al final debes entender que las creencias es lo que hace que una persona sea más propensa o menos a tener más o menos miedo respecto a cosas, a tener más o menos confianza en su capacidad para enfrentarse a las adversidades de la vida y por tanto más o menos tendencia a intentar controlarlo todo. Es lo que hace que una persona interprete los pensamientos como algo importante y grave o como algo que no es importante, y eso a su vez determina que una persona tenga más facilidad para pasar página de un pensamiento o tenga más dificultad para pasar página de ese pensamiento que aparece en su conciencia. Por tanto, desde mi punto de vista es fundamental en el tratamiento del TOC centrarse en cambiar creencias disfuncionales o creencias no adaptativas. Me estoy refiriendo simplemente a creencias que no son de ayuda, porque son creencias que favorecen el miedo o favorecen que la persona haya generado esa interpretación negativa de sus pensamientos o del conjunto de pensamientos propios de su TOC. Otro error muy frecuente es no hacer ejercicios de difusión cognitiva o hacerlos de forma incorrecta. Por ejemplo, mucha gente que hace ejercicios de difusión cognitiva basados en reinterpretar los pensamientos, es decir, ejercicios de reprogramación, como por ejemplo repetirse mentalmente una frase mientras uno se concentra en el significado de esa frase, que es una frase que le sirve para reinterpretar ese pensamiento intrusivo, pues muchas veces
las personas hacen este ejercicio como un simple ejercicio de afirmación. Se repiten una frase como un loro sin conectar emocionalmente con la frase. ¿Qué significa conectar emocionalmente con la frase? Sentirla plenamente, es decir, no solo decirla mentalmente, sino sentir plenamente, con total convicción, que esa frase es cierta. Tener un nivel de convicción absoluto en lo que esa frase significa, en el contenido o en el mensaje de esa frase. Y este es sin duda uno de los errores más frecuentes en los ejercicios de difusión cognitiva. Hacer los ejercicios de difusión cognitiva como si se tratase de afirmaciones, cuando en realidad no son afirmaciones. Otro error frecuente en este tipo de ejercicios es no buscar una frase lo suficientemente específica para el pensamiento intrusivo de cada persona. Porque yo en los mensajes o en mis vídeos puedo recomendar algunas frases, pero al final lo ideal es buscar una frase lo más específica posible para el TOC de cada persona y que sea una frase orientada a contrarrestar o a contraargumentar el componente angustiante de un pensamiento intrusivo. ¿Qué significa el componente angustiante? Que si, por ejemplo, un pensamiento te genera angustia porque te resulta inmoral, porque tú te sientes culpable de tener ese pensamiento, que sea una frase que te sirva para recordarte que tú no eres culpable de tus pensamientos automáticos. Que uno no es mala persona por sus pensamientos, sino que es mala persona por sus actos. Por ejemplo, si el componente angustiante de tus pensamientos es el miedo asociado al contenido de ese pensamiento, que sea una frase que sirva para neutralizar el miedo, para hacerte sentir a salvo, para hacerte ver que ese miedo es algo muy improbable que suceda, que ese miedo es irracional, etcétera, etcétera. Y aquí es donde es fundamental buscar frases específicas y concretas orientadas a cambiar o a contrarrestar ese componente angustiante concreto y específico de cada pensamiento intrusivo. Otro error muy común es no corregir posibles creencias de autosabotaje, como por ejemplo lo que explico en el PDF del caso de estudio. Si todavía no lo has leído, debajo en la descripción tienes el enlace al caso de estudio donde vas a poder ver esto de una forma práctica y por qué muchas veces hay determinadas creencias que si no se cambian pueden estar autosaboteando los ejercicios de difusión cognitiva y haciendo que los ejercicios de difusión cognitiva no sean eficaces. Otro error, hacer los ejercicios de difusión cognitiva sin la concentración necesaria o hacerlos cuando hay ruidos, cuando hay distracciones o cuando la persona tiene prisa. Es fundamental que los ejercicios de difusión cognitiva los hagas únicamente en aquellos casos en los cuales tú puedes concentrarte en hacer el ejercicio. Si tú tienes pensamientos intrusivos cuando estás trabajando, cuando estás conduciendo, en ese caso es mejor no hacer el ejercicio de difusión cognitiva. Otro error, por supuesto, no hacer los ejercicios de difusión cognitiva durante el tiempo suficiente o muchas veces también no hacer distintos tipos de ejercicios de difusión cognitiva, porque evidentemente yo recomiendo un ejercicio de difusión cognitiva de reprogramación mental, pero por supuesto existen muchísimos otros tipos de ejercicios de difusión cognitiva que puedes encontrar, por ejemplo, en YouTube. Otro error muy frecuente es, si uno hace terapia de exposición y prevención de respuesta, abandonar la terapia antes de que ésta pueda ser eficaz. Porque muchas personas empiezan la terapia, pero llega un punto en el cual se sienten incapaces de exponerse a niveles tan elevados de ansiedad y lo que hacen es abandonar la terapia en lugar de continuar con ella. Y si tú abandonas la terapia antes de llegar a ese punto de habituación, la terapia no te va a ser eficaz. Porque cualquier terapia, no solo la terapia de exposición y prevención de respuesta, sino cualquier otra, necesita tiempo para que pueda ser eficaz. Y hay muchísima gente que intenta este tipo de terapia, pero se siente incapaz de enfrentarse a la ansiedad y lo que hace es abandonarla. Entonces, este es uno de los errores más frecuentes que yo veo en las personas que intentan vencer el TOC, que empiezan la terapia, pero antes o después terminan abandonándola porque no tienen la valentía suficiente para enfrentarse a eso que les genera tanta ansiedad. Porque al final recuerda que es un
principio de tener valentía. El más valiente no es el que menos miedo tiene, sino que es el que tiene más miedo de todos, pero no deja que ese miedo lo frene, no deja que ese miedo lo paralice, sino que se enfrenta a aquello a lo cual tiene que enfrentarse, a pesar de ese miedo inmenso que le genera el tener que enfrentarse a eso. Pues eso puede aplicarse perfectamente a la terapia de exposición y prevención de respuesta. La valentía radica en enfrentarte a las situaciones generadoras de ansiedad, en exponerte a la ansiedad y exponerte sin hacer los actos compulsivos, a pesar de esa sensación tan desagradable de ansiedad que tú sientes en tu cuerpo en ese momento. Otro error muy frecuente es no trabajar el miedo que subyace a los pensamientos intrusivos. Porque, como he dicho muchas veces, al final hay que ver los pensamientos intrusivos como la proyección de un miedo. Si ese miedo que subyace a esos pensamientos intrusivos no se trata, es improbable que los ejercicios de defusión cognitiva por sí solos consigan defusionar totalmente a la persona, por lo menos en algunos casos, en algunos tipos de TOC. Por tanto, yo siempre recomiendo trabajar a nivel del miedo que subyace a los pensamientos intrusivos, ya sea con ejercicios como por ejemplo EMDR, Somatic Tracking o hipnosis ericksoniana. Aunque evidentemente este tipo de ejercicios no te recomiendo trabajarlos por ti mismo si en tu vida han habido traumas graves y tú sientes que no se han solucionado, que no se han resuelto o no se han sanado. En este caso es mucho más recomendable trabajar este tipo de terapias yendo a un psicólogo y no por uno mismo. Otro error muy frecuente es la falta de disciplina, la falta de constancia. La disciplina es la capacidad de hacer aquello que uno sabe que debe hacer a pesar de que no le apetezca hacerlo. Disciplina es ir al gimnasio cuando a uno no le apetece ir al gimnasio, hacer dieta aunque a uno le apetezca comerse un bollo de chocolate, o en el caso del TOC, hacer el ejercicio concreto que uno está haciendo, aun cuando ese ejercicio sea emocionalmente desagradable o aun cuando a uno no le apetezca hacer ese ejercicio. Porque hay que entender que la motivación es efímera. Tú puedes estar muy motivado un día, pero totalmente desmotivado el día siguiente. No es buena idea confiar en la motivación, porque la motivación es un estado emocional que a veces está y a veces no está, y la mayoría de veces no está, mientras que la disciplina es la capacidad de obligarte a hacer aquello que tú debes hacer, aquello que tú sabes que tienes que hacer en este caso para conseguir vencer el TOC, aun cuando a ti no te apetezca hacerlo o aun cuando a ti ese ejercicio te resulte emocionalmente desagradable. Estos son los principales factores que yo he visto que son los errores más comunes en la gente cuando intenta vencer el TOC. Evidentemente existen muchos más, como por ejemplo creer que un determinado ejercicio no es importante o no es necesario, o intentar adaptar un ejercicio y uno cambiarlo y hacerlo a su manera sin seguir la forma correcta de hacerlo, o no ser constante en la realización de los ejercicios, o no hacerlos del modo en el que deben hacerse para que puedan ser eficaces, porque al final un ejercicio es una metodología que tú debes seguir de una forma estricta. Si tú no sigues esa metodología de una forma estricta, es muy probable, o al menos es posible, que ese ejercicio no sea eficaz. Y este también es un error muy frecuente que yo veo en muchas personas cuando intentan hacer un tratamiento para vencer su TOC. Y sin duda, uno de los más frecuentes es no atreverse a pedir ayuda psicológica. Muchas veces no es posible vencer el TOC por uno mismo. Es necesario tener a una persona que esté orientándote, que esté corrigiéndote lo que haces bien, lo que haces mal, que esté apoyándote, que esté explicándote las cosas, que esté ayudándote a cambiar la interpretación problemática que estás haciendo de tus pensamientos, que esté ayudándote a identificar y a corregir autosabotajes que aparecen en el camino, que esté ayudándote a aplicar a tu caso concreto un ejercicio determinado, como por ejemplo ejercicios de difusión cognitiva o ejercicios de terapia de exposición y prevención de respuesta. Y uno de los errores más frecuentes que yo veo es el no atreverse a buscar ayuda psicológica. En algunos casos porque una persona no se atreve a hablar de sus pensamientos intrusivos,
con un psicólogo o con un coach o mentor precisamente por lo inapropiados o vergonzosos que les resultan sus pensamientos obsesivos. Otras veces simplemente porque la persona tiene la creencia errónea de que nadie va a entenderle o que nadie puede ayudarle. Al final, existen muchos motivos por los que una persona puede no decidir buscar ayuda psicológica, pero yo he visto que este es uno de los errores más frecuentes, porque el TOC no es algo que sea fácil vencer por uno mismo. No estoy diciendo que sea imposible, hay personas que lo consiguen, pero en muchos casos, sobre todo en algunos tipos de TOC o en casos de TOC severos, es fundamental, yo diría casi imprescindible, tener la ayuda de alguien. Puede ser de un psicólogo, de un mentor, de un coach o incluso algunas veces de un amigo que te ayude a interpretar las cosas de un modo distinto y hacerte ver aquello que tú no consigues ver. Si tú quieres hacer mentorías privadas conmigo y que yo te ayude de una forma personalizada a vencer el TOC, no dudes en ponerte en contacto a través del correo electrónico curadeltoc@hotmail.com. Espero que este vídeo te haya resultado de ayuda y nos vemos en el próximo. Un abrazo.